Bueno, ¿qué tal si hacemos una oración y vamos dando inicio mientras nuestros hermanos se van conectando? Yo sé que hoy es un día de probar porque muchos van a querer, apenas es su primer contacto con este medio y poco a poco yo sé que semana a semana vamos a ir teniendo todos nuestros hermanos aquí conectados. Esa es la idea y el deseo que tenemos. Entonces, vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que en esta mañana hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Tengo silenciados la mayoría de los micrófonos, pero como esta es una clase participativa, entonces ahora voy a procurar tenerlos abiertos y que pues ustedes puedan participar, ¿no? Porque lo que se trata es que entre todos tengamos el tema, el desarrollo del tema. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana que nos has regalado. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu bondad y tu fidelidad para con nosotros, Señor. Gracias te damos también por estos medios de tecnología y medios de comunicación a los que nos permites acceder, Señor, porque tú eres perfecto. Has permitido, Dios, que para este tiempo y para esta época ya hubiese el desarrollo de todas estas cosas y que como iglesia también pudiéramos acceder a ellas, utilizarlas, Señor, y que beneficiáramos y nos beneficiemos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, en poder seguir conectándonos, poder seguir creciendo, Señor, en el conocimiento tuyo. En esta mañana venimos delante de ti en acción de gracias por que nos permites seguir estudiando tu palabra a través de este medio. Y te pedimos, Señor, que a todos nuestros hermanos que están convocados a esta reunión, les coloques en su corazón el querer como el hacer, coloques también, Señor, en sus corazones el deseo, Dios, de participar en esta clase, pero que también les proveas los medios, que les ayudes a aquellos que tienen algo de dificultad con la tecnología, algo de dificultad para conectarse, que tú, Señor, hagas todas las cosas y les ayudes a que lo puedan lograr y que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor, y en estas hermosas clases que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les doy la bienvenida a todos a esta clase de escuela dominical. Estamos estudiando por esta temporada. Estamos estudiando el libro de los Gálatas o la carta a los Gálatas. La semana pasada nuestro hermano Rafael compartió la introducción que correspondía al capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Gálatas. Y hoy nos corresponde el capítulo 3 y vamos a hablar acerca de el vivir por fe. El libro o la clase fue organizada con algunos títulos de acuerdo a los contenidos de la misma carta. Algunos están siendo similares a los títulos que las Biblias Reina Valera trae, pero no necesariamente pues tenemos que ceñirnos a ello, porque lo que nos ceñimos es al mensaje como tal que tiene el texto. Entonces, si usted tiene el libro, no se asuste que no manejemos de pronto a veces los mismos títulos, porque lo que estamos es estudiando el pasaje y tratando de sacar de allí el mayor provecho. Entonces, hoy tenemos el tema de vivir por fe. Y yo quiero iniciar con una pregunta y así, ahora sí necesito que abran sus micrófonos. Y es que todos hemos dicho alguna vez la frase de vivir por fe. ¿Quiénes la han dicho? Muchas veces. Yo vivo por fe. ¿Qué significa? ¿Quién quiere empezar hablando? Dedocráticamente. Entonces, Elmer Colón, pues. Buenos días, mis hermanos. Mi opinión de vivir por fe es vivir una vida nueva en algo que creemos, pero que no podemos ver. Vivir una vida nueva en algo que creemos, pero no podemos ver, dice Elmer.
Oscar, Valerie, ¿qué es vivir por fe? Hay varias circunstancias, me imagino, donde uno puede decir eso. Puede ser cuando uno está financieramente no puede, y aunque pudiera usar el dinero de una manera u otra, uno sigue dando diezmo, sabiendo de que cuando, por ejemplo, estos 200, $300 pudiera ser para comprar compras para la semana, pero doy el diezmo sabiendo de que si hago lo que tengo que hacer con mi diezmo, vivir por fe, al pagar mis diezmos, que sabiendo de que Dios me va a proveer, creyendo en la palabra que dice que nunca he visto justo desesperado, gente que mendigue pan. Eso es vivir por fe, dar los diezmos, aunque no hay dinero para el resto de la semana. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién me dice quién más que es vivir por fe? ¿Quién opina? Manos levantadas o micrófonos abiertos, por favor. Raima. Pero tienes que abrir el micrófono, Raima. Ahora sí. Bueno, yo creo que vivir por fe es depender totalmente de Dios y no de lo que nosotros podemos hacer, sino confiar en Él y en todo momento y depender más de Él que de lo que nosotros podemos hacer, de nuestro trabajo, de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia. Ok. Bueno, todo eso que ustedes han dicho está muy bien y es verdad. Hemos siempre enfocado más la frase de vivir por fe a ese tipo de cosas que ustedes han dicho, a creer que Dios nos va a ayudar a salir de todas las situaciones en las que estamos, por difícil que parezca la situación de salud, económica o en todas las áreas. Pero aquí nos encontramos en el libro de Gálatas, que hay de hecho un pasaje, un versículo donde dice que el justo por la fe vivirá, y no se refiere a esas cosas materiales y de hecho no se refiere en ese versículo a esa confianza que debemos tener en Dios y que no está mal creerlo así. Se refiere a ese vivir por fe, pero espiritualmente, ¿sí? Porque cuando Adán y Eva pecaron, entonces la condición del ser humano pasó a ser una condición de muerte espiritual. Y en todo el Antiguo Testamento debían hacer demasiadas cosas y demasiadas obras y esforzarse y cumplir la ley para poder tener una esperanza de que al fin de todas las cosas iban a ser salvos. Y la fe de la que está hablando aquí, de que el justo vivirá por fe, no está hablando solamente de todas las características que ustedes han dicho hoy, sino que se está refiriendo expresamente al tema de la salvación. Esa vida eterna que el justo debe tener está puesta es en la fe en Jesús, más no en todas las cosas que podamos hacer para alcanzarla. Y de hecho, de esto trata esta clase. Pero antes de ir a leer todos los versículos del libro de Gálatas y ir escudriñándolos poco a poco, yo quiero que vamos viendo algo que quiero compartirles ahora, para que miremos algo del contexto judío. ¿Aquí lo ven? ¿Logran ver esto que estoy mostrándoles? Listo. Entonces, lo primero que quiero comentarles y compartirles es el motivo de la carta. ¿Por qué Pablo le escribe a los Gálatas esta carta? ¿Sí? Y la razón es que esta carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo a ellos. ¿Qué se está saliendo? Ok.
La carta a los Gálatas fue escrita a cristianos de Galacia, que era una ciudad, una región en Asia Menor, que conocieron el evangelio en el primer viaje misionero de Pablo y que ahora estaban en peligro inminente de adulterar o mezclar el evangelio de la libertad cristiana que él les había enseñado con elementos del legalismo judío. Eso es parte de lo que estaba pasando y del motivo de la carta. Entonces, ¿qué cosas del legalismo judío y de la mezcla querían hacer? Dice, por ejemplo, querían que los nuevos creyentes se circuncidaran, ¿sí? Que tuvieran el cumplimiento de las fiestas judías y posiblemente de todas las leyes sobre los alimentos. Evidentemente, las iglesias de Galacia habían sido visitadas por judaizantes que las llevaron a dudar de la autoridad inclusive de Pablo, la autoridad apostólica de Pablo. Pero hay que aclarar quiénes eran los judaizantes. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta palabra alguna vez. ¿Alguien tiene una idea de quiénes eran ellos? Claro que aquí lo están leyendo, ¿no? Entonces vamos a leer básicamente quiénes eran los judaizantes. Era un grupo de judíos convertidos al cristianismo en el primer siglo que querían imponer el cumplimiento de la ley de Moisés a todos los que se convertían al evangelio y que no eran de raza judía, enseñando que si no cumplían la ley no habría salvación. Entonces, ¿quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran personas de raza judía, ¿sí? Y practicantes en un principio del judaísmo, a los cuales llegó el evangelio y se convirtieron. Pero entonces ahora estos judíos cristianos estaban pretendiendo que los nuevos cristianos, que no eran de raza judía, entraran a hacer todas las prácticas que ellos como judíos y por ser su raza y por ser su cultura practicaron siempre, incluyendo todos los elementos de la ley. Entonces a esas personas se les llamaban judaizantes, porque lo que querían era que los demás se convirtieran en judíos. Eso era su propósito. Pero continuemos viendo qué insistían o qué decían. Insistían en que además de la fe en Cristo que Pablo ya había predicado y por la cual estaban siendo salvas tantas personas, era necesario circuncidarse, todos sabemos lo que es la circuncisión, y aceptar otros aspectos de la ley judía en fin de obtener la salvación. Pablo ya les había predicado y habían aceptado a Cristo toda la gente de Galacia y habían caminado en el evangelio. Pero estos judaizantes entraron y empezaron a pervertir la doctrina que Pablo había enseñado, diciéndoles, no. Para ser salvos no es suficiente con haber aceptado a Cristo. Si ustedes no cumplen la ley y si ustedes no cumplen los aspectos como circuncidarse, guardar las fiestas y todas esas otras cosas, inclusive las leyes de los alimentos, que se tienen que lavar 7 veces las manos antes de comer, que si tales animales son inmundos y no se pueden comer, todas esas cosas. Entonces, si lo hacían de esa manera, entonces podían ser salvos. Eso es lo que enseñaban los judaizantes. Denme un segundo, vuelvo a la sala para poderle dar ingreso a unos participantes que quieren ingresar. Perfecto. Entonces, continuamos aquí. Eso ya tenemos claro que eran los judaizantes y qué era lo que ellos pedían. ¿Qué otra cosa decían? Los judaizantes justificaban su insistencia en la circuncisión apelando al ejemplo de Abraham. Como la circuncisión era el sello de su pacto con Dios, argumentaban que ninguno que no estuviera circuncidado podía tener participación en dicho pacto, con todas las bendiciones que acompañaban ese pacto. Entonces, ¿cuál era como su caballito de batalla de los judaizantes? Y con esto estaban atacando y volviéndole loca la cabeza a la gente de las iglesias de Galacia y tal vez a muchas personas del reciente cristianismo en el primer siglo. Y es que ellos decían, a ver, Abraham es nuestro padre
Abraham es el que Dios escogió para ser el padre de multitudes. Y Abraham hizo un pacto con Dios y dentro de ese pacto estaba incluida la circuncisión. Entonces, si en ese pacto que Dios hizo con Abraham y incluyó la circuncisión, es que somos bendecidos, entonces ninguna persona que no se haga la circuncisión, entonces no va a ser santo y no va a ser digno de pertenecer a este pacto. Esa es la situación que estaba pasando en la iglesia de Galacia y eso motivó a Pablo a escribir la carta, ¿no? Entonces, cuando Pablo se enteró de esta situación, escribió esta carta con suma urgencia denunciando esta enseñanza, o sea, diciéndoles, eso no está bien, ¿sí? Denunció la enseñanza que mezclaba la gracia, que es la forma como somos salvos, con la ley. Y eso da como resultado un evangelio diferente del que Pablo ya les había predicado en el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿listo? Entonces allí está claro, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí de quiénes eran los judaizantes y de quiénes eran las personas que estaban digamos, perjudicando la iglesia, en especial de Galacia, y lo que querían en realidad ellos es que toda persona que se convertía al cristianismo pasara a ser un judío cristiano, básicamente. Y esa no era la verdad del cristianismo. Eso no era lo que Dios quería ni era lo que Cristo predicó. Jesús jamás predicó que se tenían que convertir al judaísmo. No, la nación judía había mostrado a Dios y eran los encargados de haberle mostrado al mundo el amor de Dios y el mensaje de salvación. Pero los judíos lo hicieron mal, no, ni siquiera aceptaron a Cristo cuando llegó. Entonces, ahora se abrió la puerta y se abrió la posibilidad para que todo aquel que acepte a Jesús, para que todo aquel que crea en su nombre tenga la potestad de ser hijo de Dios y reciba esa bendición que Dios había dado desde antes con el mismo Abraham. Pero vamos a entrar a analizar este pasaje, este capítulo 3, y él está como fraccionado en 3 partes. El capítulo 3 nos muestra en una primera sección que Pablo confronta a los creyentes de la iglesia de Galacia con su experiencia de salvación y la experiencia que han tenido con el Espíritu Santo. Los lleva a confrontarlos y a decirles, bueno, vamos a hablar acerca de cuando ustedes fueron salvos y de cuando recibieron al Espíritu Santo. En una segunda parte, en este capítulo 1, encontramos que era necesario que entendieran y comprendieran el propósito por el cual había sido dada la ley en el pasado y la ineficacia que esa ley tenía ahora en este momento, ¿sí? Porque no es que la ley hubiese sido ineficaz siempre y que había sido una pérdida de tiempo, no. Pablo tiene que explicarles a esta gente que no había vivido en el judaísmo, tenía que explicarles lo que significaba la ley y por qué los judíos estaban tal vez pensando lo que pensaban. Y un tercer punto que trata en este capítulo Pablo con los de Galacia es que necesitaba que ellos se afirmaran en la promesa de salvación, en la promesa que Dios había dado desde el principio, que también los cobijaba a ellos. Entonces, vamos a leer esos primeros 5 versículos del libro de los Gálatas. ¿Están viendo allí? Compartir pantalla, Di. Listo, entonces nos encontramos con Gálatas capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues,
que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe? Encontramos en estos primeros 5 versículos del pasaje varias preguntas. Pablo utiliza una figura retórica que es el sistema de preguntas, ¿sí? Hace un sistema de preguntas para que no ellos no contesten, sino que son en realidad preguntas reflexivas, para que ellos caigan en cuenta. Lo primero que les pregunta es, ¿quién os fascinó para obedecer la verdad? Esa idea de fascinar, o sea, ¿quién los hipnotizó? ¿Quién les hizo un pase mágico y les hizo a ustedes como perder toda la realidad en la que ustedes habían estado viviendo? Y le dijo, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Cuál verdad? Pues definitivamente la verdad de la salvación en Cristo. Ya Pablo, por esta fecha en la que se cree es escrita la carta, al parecer Pablo ya había empezado su tercer viaje misionero. Había pasado un tiempo. La iglesia se había fortalecido durante una temporada y había caminado bien hasta cuando llegaron los judaizantes y ellos empezaron a dejarse contaminar. Entonces Pablo los trae a esa reflexión. ¿Quién los fascinó? O sea, ¿quién es el que les ha venido a ustedes con estas historias y que ustedes, teniendo la verdad, se han empezado a desviar? La segunda pregunta que les hace, bien importante, es, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? Básicamente les está diciendo, ustedes no eran judíos, ustedes no practicaban el judaísmo, el evangelio llegó a ustedes y el Espíritu Santo que habita dentro de ustedes desde el día que se convirtieron no llegó por haber hecho obras de la ley, llegó porque ustedes aceptaron a Jesús con fe. Entonces les hace ahora otra pregunta y les dice, habiendo comenzado bien, o sea, habiendo comenzado por el Espíritu de Dios, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, que es el que trae a Cristo a habitar en el corazón y que además de eso queda morando en ustedes, habiendo comenzado así de bien, ahora se van a devolver. Ahora van a hacer lo contrario y van a irse hacia la ley, que la ley hasta ahora no les ha dado nada a ustedes. Es entendible que un judío quisiera volver a la ley, porque el judío la entendía, el judío la había practicado desde su niñez, el judío era circuncidado a los 7 días de nacido, el judío lo único que había conocido era la ley. Entonces, para el judío en su cabeza era muy difícil hacer un clic y dejar todas sus costumbres y sus cosas para ahora tomar las costumbres del cristianismo. Y de hecho, el cristianismo no le pedía a los judíos eso, porque los judíos tienen una cantidad de cosas que las hacen por cultura. Ya es su cultura. En algún momento fue la ley, pero después se convirtió en algo cultural. Y nadie le está pidiendo a un judío que deje su cultura por ser judío. Le está pidiendo, abre tu corazón, sigue tal vez practicando aquellas cosas culturales que no son malas, que no son pecado, pero asume ahora la salvación en Cristo. Pero a estos de Galacia, que son llamados gentiles, la palabra gentil lo que significa es alguien que no es judío. Cuando ustedes ven la palabra gentil, hoy en día, quiero hacer un par allí y aclarar, es que ahora se le considera gentil a todo el que no es cristiano, pero eso no es así. La palabra gentil era la palabra que utilizaban los judíos para referirse a la gente de otras nacionalidades que no eran judías. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Entonces, cuando la Biblia se refiere a un gentil, no está hablando a un pecador, está refiriéndose a alguien que tiene una nacionalidad distinta al judío. Lo que pasa es que ahora espiritualmente la iglesia y la doctrina y muchas personas han acuñado el término gentil como a pecador, pero en realidad usted y yo somos gentiles, porque no somos judíos, o a no ser que entre nosotros haya alguien de ascendencia o de descendencia judía. Pero si no, para los judíos usted y yo somos gentiles. Entonces, volviendo aquí, estos hermanos de Galacia, de la iglesia de Gálatas, eran gentiles, no habían caminado en el evangelio, perdón, no habían caminado en el judaísmo, y ahora, teniendo ya su experiencia en Cristo,
teniendo ya su salvación en Cristo, van a querer caminar en la ley. Entonces eso es lo que a Pablo no le cabe en la cabeza y por eso empieza este capítulo 3 con este tipo de preguntas. Le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora ustedes van a terminar en la carne? ¿Por qué les dice terminar en la carne? Porque empezar por el Espíritu es empezar por fe. Y la carne era hacer obras, hacer acciones para lograr mi salvación. Y Pablo lo que les está explicando es que no hay nada que tú y yo podamos hacer con nuestra carne que vaya a lograr la salvación. La salvación solamente la pudo lograr Cristo y solamente la adquirimos y solamente está en nosotros y por nosotros por fe. Luego le lanza otra pregunta, versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Parece ser que la iglesia había pasado por los diferentes procesos por los que pasamos todos los creyentes cuando nos convertimos. Y ahora ellos vienen a querer devolverse y como no tomar en cuenta todo aquello. Y Pablo los hace reflexionar y le dice, o sea que todo lo que ustedes han vivido desde el día que se convirtieron hasta hoy va a terminar siendo en vano porque se van a convertir ahora en judíos y el evangelio lo van a dejar a un lado, ¿sí? Y quiero resaltar dos palabras bien fuertes que Pablo utiliza. Les dice en el versículo 1 y creo que en el 3 nuevamente, los llama insensatos y los llama necios. Pero la versión Reina Valera del 60 es un poco amable al decirles esto, porque cuando tú lees el texto original, la palabra que utiliza es similar a idiotez y es similar a bobo. Tan bobos sois, tan faltos de entendimiento sois, sino que pues no suena tan bonito tú leer en la Biblia decirle a alguien bobo o decirle a alguien idiota y creo que fue muy apropiado que dijera tan insensato y tan necio. Pero lo que Pablo les está diciendo es posible que ustedes no tengan la capacidad de reconocer que la verdad que ahora habita en ustedes no llegó por la ley. Entonces, ¿qué necesidad tienen ahora de acuñar? Gracias, mi amor. ¿Qué necesidad tienen ahora de acuñar esa ley en ustedes? ¿Qué necesidad tienen de abrazar ahora estos instrumentos y rudimentos de la ley si nunca las necesitaron para ser salvos? Eso lo vemos en esa parte del 1 al 5. Para llegar hasta donde ellos habían llegado, jamás habían necesitado cumplir las exigencias de la ley y las exigencias que los judaizantes les estaban pidiendo. ¿Por qué las iban a necesitar ahora? Si ellos volvían, Pablo les está queriendo decir a los de Galacia, si ustedes no se cimientan en la fe en Cristo como la base única de su relación con Dios, todo lo que ustedes hicieron hasta ahora fue en vano, básicamente. Quisiera saber si antes de avanzar hay alguna pregunta, hay algún aporte. Levanten manos para yo abrir micrófonos. Hermano Rafael. Qué bajito yo oigo. No creo que haya un paralelo, pero simplemente para dejarlo que tú expliques qué es tu parecer sobre el asunto de lo mesiánico ahora en nuestra era en relación con el tema que estamos exponiendo. Por supuesto, es muy, muy pertinente lo que dice el hermano Rafael. Hoy en día nos encontramos con personas que se dicen ser judíos mesiánicos y hay unos que son verdaderos y otros que son falsos. ¿Cómo así? El verdadero judío mesiánico es aquella persona que siendo judía de nacimiento, que siendo judía de nacionalidad y de cultura judía, entonces abraza la fe, abraza el evangelio y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, esa persona es un verdadero judío mesiánico. ¿Por qué? Porque aunque es judío de nacionalidad, de raza y de cultura, ahora ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador y eso lo convierte en un judío mesiánico, en un judío que aceptó al Mesías, al verdadero Mesías. ¿Cuáles son los judíos mesiánicos falsos? Pues el colombiano, el hondureño, el cubano, el puertorriqueño
que nació en Puerto Rico, que nació en Colombia, que nació en el país que es, como decimos nosotros, bien chipchombiano, que fue levantado con aguapanela, mazamorra, frijoles negros y lechón ahumado. Y entonces, de un día para otro, dice, oh, ahora soy judío mesiánico. ¿Y de dónde sacó el judío? No nació en Israel, no tiene ascendencia judía, no tiene ni siquiera un apellido judío. No, yo soy judío mesiánico y soy de apellido Mosquera. No hay ningún Mosquera judío, o sea, los apellidos judíos no son de esa clase. No tienen ninguna relación con un judío en sangre, ni en nacionalidad, ni en nada, y quieren ahora decir que son cristianos, pero judíos. Eso es ser un judío mesiánico falso, porque el único judío mesiánico que puede existir es la persona que, siendo de nacionalidad judía, ahora abraza el mesianismo, abraza al Mesías verdadero. Todas esas otras personas que han creado iglesias que proclaman el evangelio, pero que han ido introduciendo todas las normas de la ley. Entonces, soy judío porque creo en Cristo, pero guardo el Shabbat. Soy judío porque creo en Cristo, pero celebro el Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Celebro toda la fiesta de los tabernáculos, el pan sin levadura, y yo saludo, y mi saludo es shalom. Me despido shalom o saludo siempre shalom, Yeshua HaMashiach, y digo las únicas 4 palabras que se aprenden, ¿sí? Que todos aprendemos en las canciones, o se aprende en la canción de Ronnie, Ronnie, Basiyu, Haniyu, Israel, y entonces ya soy judío mesiánico porque me aprendí 3 o 4 canciones en el... No funciona de esa manera, y el Señor nunca pidió eso. Jesús jamás le pidió a la gente de su época. Mire, Jesús le predicó a los romanos, Jesús le predicó a los griegos, Jesús le predicó a toda la gente de todas las regiones, ¿sí? de cerca a Jerusalén, y jamás vimos a Jesús diciéndole conviértanse al judaísmo. Jesús les dijo, acéptenme a mí, porque he venido con un nuevo pacto, he venido con un nuevo mensaje. Entonces, hermano Rafael, gracias por esa pregunta, porque hoy en día tenemos cantidades de personas que tienen a Cristo como su Señor y Salvador, pero entonces usan un kipá, pero se hacen crecer la barba. Ahora no juzguen a mi esposo, él no se está volviendo judío mesiánico, ya casi se la hago cortar, pero se dejan crecer la barba, se hacen unos rollitos aquí, el kipá o los sombreros judíos, ya se visten de negro, se cuelgan unos chilines por todos lados, y cuando tú vas a su casa, entonces están letreros en hebreo que ni ellos conocen ni ellos entienden, ¿sí? Y son letras en hebreo que ellos no las saben conocer. Así no funciona, y eso no nos va a acercar más a la salvación. Eso puede más bien hacernos desviar de los propósitos verdaderos de Dios, y ahorita vamos a ver más adelante cómo Pablo les dice, mire, el que no cumple toda la ley completa ya está fuera, está perdido. Por eso fue necesario que Cristo viniera, porque no había ni una sola persona capaz de cumplir la ley completa. El único que podía cumplirla era Cristo, para poder no hacerla desaparecer, sino para que ella llegara a su fin. Su propósito había quedado terminado, y eso lo vamos a mirar. Quiero que leamos del versículo 6 al 9, que es la otra parte que tenemos. ¿Están viendo allí el pasaje? Ahora sí. Del 6 al 9 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quién me dice por qué Abraham es llamado creyente? ¿Por qué es llamado Abraham el creyente Abraham? Ani. Ya.
¿Ani no oye? Casi no. ¿Por qué a Abraham le llaman el creyente Abraham? Pues creyó a Dios y le fue contado por justicia. Padre de la fe. Ok. El creyente Abraham. Los versículos del 6 al 9, es necesario recordarles aquí algo pequeño, y es que los gentiles de Galacia, los creyentes de Galacia, por no ser de raza judía, ellos no entendían muy bien toda esta historia de Abraham, y por eso Pablo, aquí en la carta, les hace un breve resumen de lo que ellos tenían que entender. Y les dice, mire, primero, Abraham es considerado el padre de los judíos y el padre de la fe, porque él creyó a Dios simplemente con el llamado que Dios le hizo y creyó sin ver todo lo que Dios le había prometido. Creyó a Dios y esto le fue contado como justicia. ¿Qué significa eso? Que Abraham, siendo un hombre pagano, porque Abraham era de Ur de los Caldeos, de una de las regiones en su época, en Mesopotamia, de las más crueles, de los que adoraban a Baal, de los que sacrificaban sus hijos, los que eran politeístas, todas esas cosas. Abraham es llamado por Dios y resulta que Abraham le cree a Dios y el Dios hace que Abraham cambie totalmente toda su vida. Se dejó de ser politeísta y pasó a ser monoteísta. Dios le dijo, deja tu tierra, tu casa y tu parentela. Y Abraham, sin chistar, dijo, ok. Dios no le dio un contrato, Dios no le colocó en su cuenta de ahorros millones de dólares para poder él hacer el proyecto, no. Simplemente Abraham tuvo tanta fe, y por eso es el padre de la fe, que le creyó única y exclusivamente a las palabras de Dios. Y entonces Abraham no necesitó nadie que mediara entre él y Dios. Simplemente le creyó a las palabras de Dios, y por eso dice la Escritura que a Abraham eso le fue suficiente como justo para hacerlo justo y acreedor de la salvación, ¿verdad? Eso es lo que está dándoles a entender Pablo ahora. Toda persona que tiene fe en Dios ya se puede llamar hijo de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces, todo aquel que cree en Dios, no es necesario que practique las leyes o volverse legalista para ser considerado como hijo de Dios, porque la fe te convierte en hijo de Dios. Dios prometió a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y esta promesa que Dios le dio a Abraham es anterior a la ley. Cuando tú estudias la Biblia, la historia bíblica, primero fue Abraham, luego llegó Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a las 12 tribus de Israel, y las 12 tribus de Israel caen en esclavitud de Egipto, y de allí es que nace, ¿quién? Moisés. Y con Moisés viene la ley. O sea, ¿cuántas generaciones pasaron y cuántos años pasaron desde que Abraham recibe esta promesa hasta cuando empieza la ley? Entonces, Abraham fue contado por justicia desde antes de tener que cumplir ninguna ley, porque él caminó con Dios y le creyó a Dios, ¿sí? Y ¿cómo es que esa bendición ahora puede llegar a nosotros? Pues a Abraham la promesa que se le dio fue: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? De tu simiente, a causa de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesús viene de la simiente de Abraham. Jesús viene de la línea mesiánica, de la línea judía, y por eso Jesús es de la simiente de Abraham, que ahora ha logrado la bendición para toda la tierra. Aquí vemos lo importante que es entender que las promesas de Dios se van a cumplir sí o sí. Dios Dios cumple todo lo que promete. Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis pequeño o una aclaración pequeña, y es que Dios cumple todo lo que Él promete. Él cumple todo lo que dice en la palabra que Él iba a hacer, pero no tiene que cumplir aquellas cosas que tú dices que Él te prometió. ¿Me hago entender? Hay personas
que dicen, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo y yo voy a dar tanto y entonces tú haces tal cosa por mí. Y Dios dice, ok, eso lo estás prometiendo tú, pero yo no te he prometido nada. Entonces, cuando no se cumplen las cosas y no salen como tú querías, Dios no me cumplió. No. La Biblia dice que Dios cumple lo que Él promete. Cuando tú entras en un pacto con Dios, tú te estás comprometiendo con Dios, pero si Dios no te ha dado a ti esa palabra, si Dios a ti no te dijo que eso iba a suceder, Él no está en la obligación de cumplirlo, porque Él es fiel a lo que Él promete y Él cumple. Ahora, otra cosa muy importante, y yo tal vez creo que es otro tema, que tendríamos que tratar en otro momento, y es que las promesas, las promesas de Dios también han sido consideradas en la Biblia como pactos. Y en la Biblia hay pactos condicionales y pactos incondicionales, ¿sí? Los pactos incondicionales de Dios, son aquellos de que no importa qué haga la persona, Dios cumple lo que dijo que iba a hacer. Por ejemplo, Dios prometió dar salvación y vida eterna a través de su Hijo. No importa que los judíos no creyeron en Él, no importa que no lo aceptaron, no importa que no creyeron en su obra, Él cumplió lo que dijo que iba a hacer. Cristo prometió que volverá. No importa que la iglesia no esté lista, no importa que la mitad de la humanidad no crea, no importa, Él va a venir porque Él lo prometió. Son pactos y son promesas incondicionales. Dios le prometió a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra y que su descendencia heredaría la tierra. Abraham falló cantidad de veces. Abraham hasta se acostó con su criada y tuvo otro hijo que Dios no le mandó a tener. Pero el pacto que Dios había hecho con Abraham era incondicional. Ese pacto estaba basado única y exclusivamente en la palabra de Dios y en lo que Él prometió. Entonces, aunque Abraham falló, aunque los hijos de Abraham fallaron, aunque Isaac falló, aunque Jacob falló, aunque las tribus fallaron, Dios cumplió su pacto y envió a Jesús como Señor y Salvador. Dios cumplió su pacto y les entregó la tierra prometida. Dios cumplió su pacto y los hizo su nación santa. Pero aquí vienen otros pactos que Dios hace, que son pactos condicionales. Yo te bendeciré, yo te multiplicaré, yo haré esto y esto, pero tú debes andar en santidad. Pero tú debes hacer esto y esto. Entonces, esos pactos que encontramos en la Biblia que dicen que Dios hará algo por nosotros, pero si nosotros hacemos algo que nos corresponde, esos son llamados pactos condicionales. Pero es un tema un poco más amplio, solo quería dar esta claridad aquí en cuanto a las promesas y los pactos, y es que no podemos llamar a Dios mentiroso cuando no cumple algo que Él no nos ha prometido, sino que nosotros creímos que nos lo prometió. Lo otro es que en la interpretación bíblica hay temas en la Biblia que fueron exclusivos para una persona, para un momento, un lugar determinado y una historia determinada y se cumplió y punto. No puede suceder que usted ahorita venga y habla la Biblia y algo que Dios le prometió a Pepito Pérez por allá en Los Reyes, usted diga, es que esta palabra es mía y se tiene que cumplir en mí. ¿Dios te la dio a ti? ¿O se la dio a esa persona en ese momento, en esa historia? ¿Tú puedes aprender de esa palabra? Sí. ¿Tú puedes traer aplicaciones espirituales de ese mensaje y de ese pasaje? Por supuesto que sí. Pero tú no puedes decir que porque está en la Biblia es una promesa que Dios te dio a ti. ¿Estamos? Otro día podemos sacar un tema, una tarde de charla para sacar otras cositas que vienen detrás de esto, pero que no podemos detenernos mucho tiempo, además porque se nos acabó el tiempo. Hay otra parte de este capítulo, y es que Pablo les está enseñando a los Gálatas que ellos debían rechazar esa confianza que los judaizantes querían que ellos pusieran en la ley. Me voy a explicar. Los judaizantes, yo ya expliqué qué es los judaizantes, ellos le decían a los judíos, mire,
no es suficiente creer en el Evangelio para ser salvo. Usted creyó en Jesús y en el Evangelio, pero ahora tiene obligatoriamente que cumplir todos los pactos y todas las prerrogativas de la ley, o si no, no va a ser salvo. Entonces, Pablo en esta carta y en el capítulo 3 les está diciendo a ellos, no. No pueden confiar ahora en la ley para ser salvos. Su única confianza debe ser en Dios, su única confianza debe ser en Cristo, porque Cristo vino a mostrarles ahora un camino, y es el camino de la cruz para ser salvo. Ahora, la ley estaba funcionando en el pueblo judío como una preservadora de ellos. O sea, la ley lo que estaba era preservando en ellos su vida hasta que llegara el Salvador. Pero ya llegó el Salvador, ya la ley pasa a otra cosa. Pablo les enseña a ellos que nadie era capaz de cumplir la ley, que era imposible, que ningún ser humano era capaz de cumplir la ley, y que por eso era necesario que ahora Cristo viniera y llegara la época de la gracia, a través de la cual esa ineficacia que había tenido la ley en los seres humanos iba a quedar, como algunos dicen, abrogada, y ahora iba a estar la gracia de Dios, a través de la gracia de Dios, que es simplemente un regalo, sin tener que hacer nada, porque yo les pregunto, ¿cuál de nosotros hicimos algo para nuestra salvación? Ninguno. Todo lo hizo Cristo. La obra fue hecha por Cristo. A nosotros nos corresponde creer y tener fe y aceptarlo, pero quien en realidad hizo algo por nuestra salvación es Jesucristo. Entonces, los Gálatas ahora están entrando en este mensaje que Pablo les da. Pablo les habla del versículo 13 y 14, quiero mostrárselos. Los versículos 13 y 14 dicen, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No, perdón. Ahora sí. No sé, creo que no se pudo compartir la pantalla en ese momento, no le di dónde era, pero ¿qué es lo que Pablo está enseñándoles? ¿En qué consiste esta obra de redención? En que el ser humano estaba condenado, incapaz de hacer algo para su propia salvación, y viene Cristo a hacer todo lo que era necesario. Nadie era capaz de cumplir la ley a la perfección, y todo eso se convertía en una maldición. Ya el hombre estaba en maldición por estar separado de la gloria de Dios por el pecado de Adán y Eva. Pero luego viene la ley, y al no ser capaces de cumplir la ley, entonces el hombre estaba en maldición. Y la ley, además de eso, decía que toda persona que se colgara en un madero era maldita. Entonces Cristo se hizo maldición a favor de nosotros. Por nosotros, porque sin tener pecado y sin tener culpabilidad, asumió una culpa, asumió un pecado y fue llevado a la cruz, fue colgado en un madero para hacerse maldición por nosotros, pero él se hizo maldición para librarnos a nosotros de la maldición de la ley y de la maldición del pecado, ¿sí? A fin de alcanzar con su sacrificio el perdón para siempre. En el Antiguo Testamento, los sacrificios que se hacían de los corderos, que se colocaban en el holocausto y que esa sangre era derramada en el propiciatorio, eran sacrificios que lograban un perdón momentáneo. Era un perdón de una vez por año, pero al año ya la ira de Dios estaba otra vez así, la gente tenía que volver a hacer otro sacrificio, y entonces eran sacrificios tras sacrificios, que por el pecado, que por la culpa, que por pensar mal, que por tratar mal al otro, o sea, todo pecado era necesario que se hicieran sacrificios y se llevaran animales a sacrificar y derramar su sangre para el perdón de los pecados. Pero todos esos sacrificios eran ineficaces porque ninguno de ellos podía borrar el pecado del mundo. Ninguno de ellos satisfacía la ira completa de Dios.
solamente la amortiguaba, la apaciguaba. Es como cuando tú tienes una enfermedad muy grave y los médicos cada vez que tú vas te mandan acetaminofén. Y acetaminofén para el dolor. Entonces te mantienen el dolor medio dormido, te mantienen la enfermedad allí apaciguada, pero no te curan. Eso era la ley. La ley mantenía la ira de Dios apaciguada. La ley mantenía la ira de Dios a raya para que no bajara y los consumiera. Y no había ningún sacrificio que el hombre pudiera hacer que diera satisfacción a la ira de Dios a causa del pecado de la humanidad. Pero el sacrificio de Cristo borró eso. El sacrificio de Cristo fue suficiente y único para que ahora el ser humano pudiera presentarse libremente delante de Dios. Y esa es la obra de redención. Y es por eso que Pablo está tan molesto cuando escribe esta carta, porque sus palabras son fuertes. Le dice, insensatos, ¿cómo Cristo hace algo tan maravilloso por ustedes y ustedes ahora vienen a devolverse a los rudimentos de una ley que era incapaz de dar salvación y vida eterna, y ustedes que han tenido ahora la vida eterna van a volver allá? ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros hoy? Cuando una persona se devuelve del evangelio, cuando una persona entra al evangelio, entra en pacto con Dios, entra en paz con Dios, entra en salvación, y uno dice, no, volvió atrás. Lo que pasa es que tal persona volvió atrás. Y uno dice, ¿qué? Dios mío, ¿cómo va a volver atrás? A eso es a lo que se le llama pisotear la sangre de Cristo. Es como si tú te pararas encima de ella y saltaras y hicieras fiesta y dijeras, no me interesa, no me importa. La sangre derramada de Cristo en el Calvario para nosotros volver atrás después de ya gozar de todo lo que Él nos dio. Entonces es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Abraham fue considerado justo por creer a Dios a ojo cerrado. Ahora nosotros podemos ser justificados si creemos en lo que Jesús hizo. Es la única forma. Creer en que Jesús hizo todo eso por nosotros. Creer en que Jesús dio el pago por nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, que es el mayor regalo que nosotros tenemos y es nuestra salvación. Y por último, Pablo en los últimos versículos del 19 al 22, del 15 al 22, que es el último tramo que teníamos para esta clase, y con esto cierro, Pablo, por último, les dice a ellos que esa promesa de bendición dada a Abraham y esa salvación entregada ahora a nosotros solo se recibe por fe. Y creo que de esto hemos hablado toda la clase, o he hablado toda la clase, y es que solamente por la fe en Jesús se puede adquirir la salvación, ¿sí? Los creyentes de Galacia fueron fáciles tal vez de engañar. ¿Por qué? Porque eran nuevos en el evangelio y porque no conocían la ley y porque ahora estaban creyendo que todo lo que los judaizantes venían a enseñarles, como ellos habían sido judíos de experiencia, entonces tenían toda la razón. Pero Pablo les dice, no se dejen engañar, porque ni aunque viniera un ángel del cielo a predicar otro evangelio, pues ustedes van a poder creer, ¿sí? Pablo les muestra cómo en la vida normal un pacto que uno hace con alguien se respeta. Entonces, si Dios hizo un pacto, Dios lo respeta. Y Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y este pacto no tiene nada que ver con la ley, porque Abraham la recibió antes. Entonces, todo aquel que cree en ese pacto de bendición de Abraham, que termina culminándose en Cristo, en la cruz del Calvario, todo aquel que lo recibe, entonces pasa a ser hijo de Abraham también, porque es hijo de la fe puesta en Dios. En Cristo se cumplió todas esas palabras dichas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de Jesús recibimos eso. Y por último, Pablo termina diciéndole a los Gálatas, pero venga, yo no quiero tampoco que ustedes crean que la ley fue algo en vano. Y le enseña varias cosas para que ustedes lean en casa, del versículo 19 al 22. La ley formó parte del plan de Dios. Eso es indudable. La ley preparó el camino para Cristo.
Porque cuando uno ve todas las leyes ceremoniales, el vestuario de los sacerdotes, el tabernáculo, las leyes de los sacrificios, Cristo está impreso en todo eso. Todo es símbolos, todo es, se me fue la palabra, bueno, todos son símbolos de Cristo, ¿sí? Entonces, la ley preparó el camino para Cristo. La ley reveló el pecado de los hombres, porque sin ley no hubiese pecado. La ley lo que hizo, cuando Dios impuso la ley, fue hacerles a los hombres entender en qué estaban pecando, en qué estaban fallando y de qué manera podían conducirse para no seguir fallando más. La ley enseñó el significado de obedecer, de desobedecer y también de adquirir las consecuencias de ello. Es como cuando tú en casa, tus hijos van creciendo, tus hijos fueron creciendo y entonces cuando eran muy bebés, usted no les tenía que poner leyes, porque ellos caminaban al ladito suyo todo el tiempo, pero cuando empezaron a crecer y a hacer algo independientes, o los que tienen hijos pequeños que han empezado a crecer y a ser independientes, tú tienes que colocarles reglas y normas, ¿o no? Hay que poner normas, hay que poner reglas, y a través de esas reglas es que nuestros hijos saben, oh, wow, si mamá dijo que yo no puedo salir de ahí para afuera es porque eso es malo. Si mamá dijo que yo no puedo meter los dedos aquí es porque eso es malo. Así que eso fue lo que Dios hizo con la ley, mostrarle a sus hijos qué cosas estaban mal hechas y las consecuencias que iban a recibir si las hacían. La ley demostró cuán ligado estaba el hombre a ser esclavo del pecado. Porque no cumplir la ley le demostraba a ellos, uy, qué difícil es obedecer, qué difícil por mi condición, porque soy pecador. La ley demostró la incapacidad del hombre para ser justo delante de Dios, porque no había ni uno solo que pudiera cumplir la ley, ni los que la ponían. Imagínense que ellos imponían leyes sobre la gente que ni ellos mismos podían cargar. Eso fue lo que Cristo les dijo. Hipócritas. Ustedes le viven imponiendo, eso le dijo a los fariseos. Ustedes son unos fariseos, ustedes son unos hipócritas, sepulcros blanqueados, porque ustedes viven poniéndole a la gente cargas tan pesadas que ni ustedes mismos pueden llevar. La ley demostró eso. La ley no contradijo la promesa de Dios. La ley continuó esa promesa de Dios. La ley no fue dada para dar vida a los hombres. La ley fue dada para traer la conciencia del pecado. Ahora, todos hemos pecado, y dice la Escritura en Romanos, por cuanto todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos del reino de Dios. Pero Cristo ha venido a darnos vida, a salvarnos. Y quiero terminar con la lectura de este texto. Ya se los voy a mostrar. Quiero terminar con la lectura. Creo que ahora sí la ven, ¿verdad? Sí. Quiero terminar con la lectura de Romanos capítulo 3, dice la Escritura, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 3 del 22 al 26 dice así, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ahí la palabra clave, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esta palabra
nos muestra claramente que no es por nosotros, no es por nuestra mano, no es cumpliendo la ley, es únicamente los ojos puestos en Jesús. Y este estudio de Gálatas más adelante nos va a llevar a explicar muchísimo más la diferencia entre la salvación por obras y la salvación por gracia. Pero importante de este capítulo 3, entender que la ley fue dada por Dios para conducir al ser humano y llevarlo en un entendimiento progresivo hasta llegar a Cristo y hasta llegar a aceptar a Cristo. Lastimosamente los judíos no entendieron ese propósito y cuando llegó la verdad que era Cristo no la aceptaron. Gloria a Dios por muchos que en los años que han ido pasando se han convertido al cristianismo y en el siglo primero. Yo estoy segura que muchos de estos judaizantes tenían la mejor intención y la mejor intención era que todos llegaran a ser salvos y ellos creían que la ley era lo que más los podía acercar, pero Pablo ahora les está diciendo no, no es la ley. Y yo aclaro esto, nosotros podemos tomar enseñanzas del Antiguo Testamento, por supuesto que sí. Nosotros podemos afianzarnos en ellas para mostrar cómo Dios se agradaba de ciertas cosas en el Antiguo Testamento. Pero si todas esas enseñanzas del Antiguo Testamento no las filtramos por el Nuevo, no las colamos por el Nuevo para sacar las enseñanzas espirituales, podemos estar cayendo en legalismo y podemos estar cayendo en una mala interpretación del texto bíblico, porque el pacto bajo el cual nosotros caminamos no es el pacto de ley, es el pacto de gracia. El pacto, somos creyentes y somos sacerdotes ahora de un nuevo pacto, es el pacto que hizo su sangre en la cruz del Calvario. No sé si quieren... Abrimos los micrófonos, ¿alguien tiene algo para finalizar? Ya nos hemos pasado 5 minuticos, pero alguien dijo yo, hermano Rafael, hermano David. Un micrófono. No, estaba haciendo así, pero no era para hablar. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude cada día a que este mensaje se afirme en nuestro corazón, pero que también con este mensaje podamos ayudar a otros, que podamos hablarle a otras personas del amor de Dios y de la gracia que hemos recibido y del perdón del pecado del cual somos nosotros acreedores por pura gracia. Señor, te damos muchas gracias. Estamos felices, Señor, de tenerte como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Gracias, Dios, porque tú nos libraste del pecado y de la muerte, porque hoy entendemos ese texto que dice, mas el justo por la fe vivirá. No solamente tiene que ver con todas las cosas de la vida, del común, de lo material, sino que es que la vida eterna es por fe que la tenemos. Somos justos por la fe, somos justificados delante de tu Padre a través de la fe puesta en ti, Señor Jesús. Y hoy afirmamos una vez más con todo nuestro corazón que te creemos a ti, que creemos en ti, que te amamos a ti, Señor Jesús, que amamos y valoramos el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre como un sacrificio perfecto para nuestra redención. Aceptamos que es por tu obra en la cruz del Calvario que hoy somos justificados delante del Padre, y que esa fe que ahora tenemos puesta en ti es lo que nos hace justos para poder alcanzar la vida eterna. Y por eso hoy decimos que como justos por la fe viviremos. Hoy te damos gracias, Señor. Permítenos conectarnos ahora en unos 20 minutos con nuestro servicio en línea. Padre, te agradezco por cada uno de los estudiantes que hemos tenido en esta mañana. Te pedimos, Dios, que vayas anexando y sumando a este grupo cada día. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y a ustedes, mis hermanos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por participar. Dios me los bendiga. Fue un gusto verles. A los que se dejaron ver, a los que están escondidos, no sé si es que no se han todavía peinado o no sé qué pasó, pero me gustaría que a la próxima nos dejemos ver las caras,
que participemos un poco más. Para la próxima clase nos corresponden los últimos versículos del capítulo 3 y todo el capítulo 4. Entonces quisiera que puedan, quienes tienen el libro del estudiante, lo pueden estudiar allí la lección número 11. Pero quienes no tienen el libro del estudiante no hay problema, porque con que ustedes lean el capítulo 3 y 4 van a estar ready, van a estar enterados de qué vamos a hablar, saquen preguntas. Quiero hablar menos y que ustedes hablen más la próxima clase, amén. Ok, gracias, muy edificante. Bueno, Dios me los bendiga. Recuerden que tenemos nuestro grupo de WhatsApp de Escuela Dominical, el cual vamos a utilizar para todo lo que es Escuela Dominical. Si usted tiene una pregunta en la semana, la puede hacer allí, pero todo lo que tenga que ver con Escuela Dominical, amén. 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 Los dejo para que se preparen, los que no han desayunado, desayunen, los que no se han alistado, alístense, porque a las 11:30 empieza nuestro servicio en línea. Dios me los bendiga. Amén. Ay, bendiciones. Próximo domingo a la misma hora por el mismo